Muy buenas tardes, reciban como acostumbramos un saludo cordial del Museo de la Gran Convención y la Academia de Historia de Ocaña. Saludos para nuestro colega Álvaro Claro, que nos está ya siguiendo. Hoy estamos a 9 ya de diciembre del año 2022, preparándonos para varias cosas. La primera, los 452 años de fundación de la ciudad de Ocaña, y la segunda, lógicamente, la Navidad, el 24 de diciembre. Ya se observan muchos turistas, muchos viajeros aquí en nuestra ciudad. De tal manera que nos sentimos contentos. Está ya corriendo la afluencia de visitantes al Museo de la Gran Convención y eso nos alegra mucho porque tenemos la ocasión pues, de compartir con las personas que nos visitan. Y allá seguramente, Álvaro, estarán también en la playa de Belén. De paso, le informo que el académico Javier Ávila, del Centro de Historia de Sabana Larga, me ha comunicado que va a venir y va a ir especialmente a la playa de Belén. Entonces estaré oportunamente informándole para ver de qué manera se le puede colaborar a nuestro querido amigo Javier Ávila, quien, entre otras cosas, es uno de los miembros más activos del Centro de Historia de Sabana Larga, departamento del Atlántico, un centro de historia de los dinámicos de la costa caribe. Iniciamos mostrándole estas dos novedades bibliográficas: Simón Bolívar y su patriotismo artero, título muy sugestivo, del arquitecto Jairo Luis Vega Manzano. Este es uno de los libros que estará presentándose el 14 de diciembre en la sesión de la Academia de Historia conmemorativa de los 452 años de fundación de Ocaña. Jairo Luis Vega es un arquitecto de la Universidad Nacional que ya ha publicado otras obras como el famoso libro de Don Quijote y Huicho Panza y un libro de popularización sobre la teoría de Albert Einstein. Y del académico de la Academia de Historia de Norte de Santander y Ocaña, José Antonio Amaya Martínez. Memorias de la primera promoción de bachilleres pedagógicos. Normal Nacional Francisco Fernández de Contreras, Ocaña, Norte de Santander, 1977. Estaban celebrando su aniversario aquí en la ciudad de Ocaña en una reunión y tuvo pues la gentileza de llevarme el folleto que estaremos también presentando el próximo 14 de diciembre. Y sin más preámbulo, comenzamos nuestra charla del viernes saludando también a doña Gloria Quintero Pacheco. Ocaña en el alma. 1570-2022, 452 años de historia, tradiciones y dignidad. Ocaña en el alma. 14 de diciembre, Ocaña cumple 452 años. Ahí tenemos al fondo el árbol de Barbatuscas, tan cara a nuestros afectos. Y nuestras invitaciones ya oficiales. Invitación de la Academia de Historia de Ocaña para la sesión solemne y pública del próximo 14 de diciembre, donde tendremos, aparte de la presentación de obras de material bibliográfico, también la presentación del trío Armonía 3 de música folclórica andina. Aspiramos pues que nos acompañen todas las personas que puedan asistir, que estén acá en Ocaña y provengan también de fuera. Y una invitación más general: el Museo de la Convención de Ocaña, Academia de Historia y los Vigías del Patrimonio Cultural.
unidos para la conmemoración. Ocaña, historia, tradiciones y leyendas que viven en el alma popular. Cumplimos entonces 452 años bajo la protección de Jesús cautivo y de la Virgen de Torcoroma. La ciudad fue fundada, como sabemos, por Francisco Hernández el 14 de diciembre de 1570, después de un largo periplo que comenzó más o menos en 1566, y de haber hecho incursiones por la cuenca del río Zulia y del río Catatumbo, al fin llegó al valle donde hoy se levanta la ciudad de Ocaña. Fernández había sido cofundador también de la ciudad de Pamplona, fue alcalde de San Cristóbal, porque San Cristóbal también fue una fundación, igual que la de Ocaña, que salió del Cabildo de Pamplona. Cultura, historia y viejas tradiciones arraigadas en el alma popular han marchado con los ocañeros por más de 400 años. La leyenda, ahora comenzamos ese recorrido fugaz, digámoslo así, por todos esos componentes de nuestra cultura y de nuestra historia. La leyenda, encarnada en Antón García de Bonilla, lo relativo al componente blanco, y el Leonel de Hernández en lo relativo al componente prehispánico. El Pozo de la Culeca, que se enmarca en las tradiciones populares. Recordamos el Pozo de la Culeca, como hay también otras narraciones folclóricas. Se dice que allí en ese pozo sale una gallina con unos polluelos de oro. Esa tradición es muy latinoamericana también, y creo que en alguna otra población aquí de la provincia de Ocaña se habla, pero no de una gallina, sino de una pata con sus polluelos de oro. Queda en la parte sur de Ocaña, ya donde termina la ciudad, cerca al río Tejo. Ese Pozo de la Culeca está formado por un afluente precisamente del río Tejo. Las primeras edificaciones, y destacamos inicialmente esa fotografía de lo que fuera el frontis del antiguo templo de San Francisco, una fotografía de finales del siglo XIX, antes del terremoto de Cúcuta. Al caerse el frontis, pues se construyó la nueva torre que vemos hoy en día. San Agustín, erigida en 1596. La que veíamos anteriormente, la iglesia de San Francisco, comenzó su construcción en el año de 1584. San Agustín todavía se conserva su fachada original. Una fotografía de la iglesia matriz de Santa Ana en el año de 1850. Tal vez la más antigua fotografía que tenemos aquí en la ciudad. Santa Rita, que queda ahí cercana al complejo histórico de la Gran Convención, comienza su construcción aproximadamente en el siglo XVII, y pues es el epicentro de la leyenda de Antón García de Bonilla, porque como sabemos, la leyenda narra que enferma a sus sobrinas por una de las epidemias que daban en aquel tiempo. Antón García se vino desde su finca de San Roque de Aguachica y se postró allí en la puerta de esta ermita para pedirle a la santa que le curara a sus sobrinas. Y lógicamente, al llegar nuevamente a su hogar, encontró las niñas restablecidas, y narra la leyenda que pasaron los años, envejeció Antón, falleció y se le olvidó cumplir la promesa, y es por eso que vaga eternamente por las calles y los parajes de Aguachica, de Río de Oro y Ocaña. Casa Museo Antón García de Bonilla, también una construcción de tipo colonial. Ahí se pueden observar las dos
calles principales de Ocaña. A mano derecha, la calle de la Amargura, y a mano izquierda, la calle Real. La iglesia de la Virgen de Torcoroma, que se inauguró en el año de 1800. También con una tradición interesante. Allí reposa la tablilla que guarda la imagen de la Torcoroma. Y nuestras rutas de la provincia de Ocaña. Una vasta región. El Carmen, González, El Tarra, Teorama, San Calixto, Otaré, Acarí, la playa de Belén, Ábrego, Río de Oro y Ocaña. Cada una de estas poblaciones, con su historia, con sus tradiciones, con su patrimonio riquísimo en arquitectura, en patrimonio inmaterial de festejos y, lógicamente, en una rica y variada gastronomía que se ha logrado mantener a través de todos los años. Ocaña fue entonces el epicentro de la aparición de todas estas poblaciones que hoy en día son municipios en torno a la ciudad de Ocaña. Que son entonces, también miremos fugazmente estas fotografías de lo que son hoy en día las poblaciones que conformaron la antigua provincia de Ocaña. Comenzamos allí con Agua Chica, iglesia de San Roque, Ábrego, Convención, El Carmen, González, Puerto Nacional, Gamarra, Acarí, Puerto Nacional ya desaparecido, la playa de Belén, San Calixto, Teorama y Río de Oro en el sur del Cesar. Llega la época de la independencia, después de que ocurren los sucesos más bien que pasaron más bien inadvertidos, excepción de la aparición de Nuestra Señora de Torcoroma. La colonia en la región fue una época de tranquilidad que no se alteraba, como decía el escritor Alejo Amaya en Los Genitores, que no se alteraba sino por la llegada de algún personaje importante de Santa Marta, como un oficial real o algún obispo. Saludamos a doña Fabiola Gómez. De resto no se presentaba ningún tipo de alteración. Bueno, de pronto pudiéramos afirmar que en el 1781, cuando se produce la rebelión comunera en el socorro de todas las poblaciones santandereanas, hubo también un levantamiento aquí en la ciudad de Ocaña, y un poco antes, en 1751, se presentaron unos pequeños disturbios contra los oficiales reales. Pero ya concretamente en la época de la independencia comienza a conocerse Ocaña por sus aportes a el republicanismo, y estas dos damas, Nicolasa y Bernardina Ibáñez, y tenemos unas bellísimas iconografías de ellas, pues van a ser protagonistas de ese apoyo a los republicanos, a Bolívar, a Santander y al resto de próceres. Doña Bárbara Vicenta Lemos, que no podía faltar, cuya familia fue muy amiga del general Francisco de Paula Santander, y allá en su pequeña Villa Barbosa, también hacia el sur de la ciudad de Ocaña, se mantiene la construcción. Ahí en 1828 se hacían las tertulias de los partidarios federalistas del general Francisco de Paula Santander. La menciona Santander en varias cartas. Don Nazario Díaz, oriundo de Río de Oro, uno de los integrantes de la Compañía Libres de Ocaña en 1803. Esa compañía de voluntarios que se unió a las tropas republicanas de Bolívar y marcharon con él hacia los valles de Cúcuta, y muchos hacia otras campañas de independencia, incluyendo
la batalla en los campos de Boyacá. Don Nazario Díaz, igual que otro de los componentes de la Compañía Libres de Ocaña, como Quintín Sánchez, fallecieron a avanzada edad y con el reconocimiento del pueblo regional por su trabajo y apoyo a la lucha por liberar estos territorios de la corona española. Esa imagen del desfile de los genitores nos recrea precisamente esa Compañía Libres de Ocaña. Recordar de paso que también ahora a finales de diciembre se presenta nuevamente el desfile de los genitores por las calles de Ocaña. Desfile de los genitores, patrimonio inmaterial de carácter nacional. Tal vez el suceso festivo más importante o uno de los más importantes que tiene el departamento norte de Santander. Agustina Ferro y los Colorados, 1820. También una recreación en el desfile de los genitores. Recordamos la dama que favoreció la fuga del coronel Figueredo, un coronel patriota, y por ello fue detenida por los Colorados y en un juicio sumario condenada a muerte y fusilada en la Plaza Mayor de Ocaña, hoy Plaza del 29 de Mayo. Hecho significativo para nuestra zona y el oriente colombiano, y también para los países hispanoamericanos, la Convención de Ocaña de 1828, que se realizó con el propósito de modificar la Constitución expedida en Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. Como sabemos, debido al retiro de los diputados bolivarianos, fracasó el propósito de la convención, pero quedó en la memoria colectiva el suceso, porque fue para los ocañeros muy importante que los hombres más grandes, intelectuales, políticos y militares que había en la Gran Colombia, de las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Panamá y el Ecuador, se hicieran presentes en la ciudad de Ocaña. Muchos de esos diputados fueron incluso presidentes de la República de Colombia y uno de el Ecuador. Y miramos entonces la ciudad en el siglo XIX. Aquí la apreciamos en una de las acuarelas de don Eusebio Posada, que se encuentra en el Museo Antón García de Bonilla, que pintó varias acuarelas sobre esa Ocaña del siglo XIX. En esta se alcanza a ver incluso un campesino con un burro y unas damas y un caballero con los vestuarios de la época. Al fondo, el actual museo de Antón García de Bonilla en el barrio de San Agustín. Una iconografía de 1884 que nos muestra la casa de José de Jacome y hermano, esquina de la calle del Comercio y calle de Santander. Esa casona grande que ven ahí todavía se conserva, lógicamente con las reformas que se le han hecho a través del tiempo. Una acuarela de autor desconocido de la plaza principal de Ocaña, de la Plaza Mayor, aproximadamente de 1886. Ahí se ve todavía el marco de la plaza completamente hermoso, con sus construcciones coloniales. Ya parte de ellas lamentablemente fueron derribadas por esa manía de el modernismo que confunde el progreso de los pueblos con acabar con el patrimonio arquitectónico. Dos acuarelas más de don Eusebio Posada. Arriba un paraje que parece ser como San Agustín, y abajo también San Agustín desde otro ángulo. Y los periódicos que aparecieron a partir de 1850, una gran profusión de periódicos hechos en Ocaña, de temas varios,
Allí se dieron a conocer las primeras leyendas de esos periódicos, los primeros poemas de los grupos, de las tertulias literarias de Ocaña, como fue la tertulia del propio Esfuerzo, el Liceo de Acalí, con poetas como Daniel Cardona, con escritos de Margario Quintero Jácome, de don Luis Lobo Barbosa, bueno, de una cantidad de pioneros de la literatura de Ocaña, narraciones de Eustoquio Quintero, pionero de la historiografía regional. El Cabrón, otro de esos periódicos de finales del siglo XIX, se pueden consultar algunos de ellos en la biblioteca de la Academia de Historia de Ocaña y en el complejo histórico. La revista mercantil, que fuera el órgano del Club Ocaña, a través del cual se mostraban todos los adelantos que tenía Ocaña, qué cantidad de fábricas había, qué almacenes, el movimiento comercial, salían incluso las tasas de cambio en marcos, en dólares, lo que se manejaba en aquel momento en que Ocaña tenía comercio internacional con Estados Unidos y Europa. Es importante este tipo de publicaciones seriadas porque nos muestran el panorama general de Ocaña y la región de aquel tiempo. Y llega el siglo XX. Y tenemos una variedad, un collage de fotografías del complejo histórico, San Agustín, el santuario del agua de la Virgen. Actualmente, cómo se ve el complejo histórico de la Gran Convención. Una fotografía bellísima de Alejo Conde Pacheco de la calle Real. Y allí, por supuesto, observamos los primeros carros que llegaron a Ocaña en el año de 1919. Y lógicamente duraron muchísimos años. En aquel tiempo tenían que traerlos, no había carreteras, tenían que traerlos a lomo de mula, desarmados, desde Puerto Real, después Puerto Nacional, subir la cordillera y luego bajar nuevamente a Ocaña. De tal manera que incluso para la década de los años 30, el poeta y académico Marco Aurelio Carvajalino Callero nos narra cómo él en una carta le dice a la novia, que le pregunta a la novia con quien se casó posteriormente, cómo le había ido en su gira en un carro, es decir, prácticamente en su tour, en uno de estos carros por las calles principales de Ocaña, que eran lógicamente la calle de la Amargura y la calle Real. Entonces, una carta muy curiosa donde él le pregunta, libras esterlinas, dice Gloria Quintero Pacheco, en efecto, libras esterlinas. Y había, doña Gloria, también cómo era tan importante ese comercio internacional, que había consulados del Reino Unido, consulado italiano, consulado francés, porque tenían un comercio bastante grande, más o menos como el comercio que tuvo Ambalema también en su momento, con el tabaco, fundamentalmente en el caso de Ambalema. El cable aéreo Gamarra Ocaña, que se inauguró en el año de 1929. Ese cable aéreo fue el salto de la mula hacia la tecnología de punta que existió en aquel momento, que era el cable aéreo, y permitió que todos los productos que se daban en la provincia de Ocaña salieran hacia Puerto Nacional y Puerto de Gamarra, y desde allí hacia los puertos de la costa norte de Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Una época de bonanza y tal vez una de las obras de ingeniería más destacadas del oriente colombiano y de Colombia, junto con el cable del occidente colombiano de Mariquita, el cable de allá en Manizales.
Nuestra arquitectura también, pese al deterioro y el que han demolido muchas de las viejas casonas, todavía Ocaña mantiene muestras significativas de la arquitectura tradicional que se mueve entre la arquitectura colonial y la arquitectura republicana, como lo permite ver esta bella fotografía tomada por un dron. La iglesia matriz Catedral de Santa Ana, una calle en el barrio de Villanueva y una panorámica actual de Ocaña. Estas son fotos recientes de esas callejas de Ocaña que de pronto inspiraron a Páez Courbet para componer aquel fragmento de la interpretación estética y lírica de Adolfo Milanés que decía: calles de mi tierra trazadas por la geometría de la emboscada, prestas a la acechanza. Una prosa bastante bonita que se convirtió prácticamente en un reflejo, en una especie de descripción de las calles antiguas de la ciudad de Ocaña. A mano izquierda, la calle que baja hacia el barrio de Villanueva y arriba la calle del Espinazo. Y a mano derecha, unas callejas en el barrio de la Costa. Ahí tienen ustedes esa imagen. A la izquierda, el barrio de la Costa. A la derecha, la calle del Embudo, que también tiene mucho que ver con la leyenda de Antón García de Bonilla. Ya como habíamos dicho en alguna ocasión, en el barrio de la Costa, el concejal y gestor cultural Mario Castellano se ha encargado de embellecer las paredes con murales que muestran la cultura precisamente que se desarrolló en esos barrios, sus personajes importantes como maestro Rafael Contreras Navarro, y donde han participado artistas locales para coadyuvar pues, en el embellecimiento del barrio. Y llegan las letras, una de las actividades culturales más importantes de la región. Ahí tenemos en primer plano a José Eusebio Caro, a mano derecha, don Luis Sánchez Rizo, oriundo del municipio de Río de Oro, historiador radicado en Ocaña, y en la parte de abajo una fotografía de 1935 de varios de los fundadores del centro, hoy Academia de Historia de Ocaña. Una visión rápida por algunos de esos muchísimos que fueron escritores, poetas, historiadores, ensayistas, novelistas. Marco A. Carvajalino, Edmundo Velázquez, Adolfo Milanés y Luis Tablanca en la parte superior, y abajo Lucio Pavón Núñez, Luis Eduardo Páez Courbet y Jorge Pacheco Quintero. Personas que le dieron lustre a la literatura del norte de Santander a nivel nacional, algunos y otros a nivel internacional. Un homenaje a dos poetas ya fallecidos de las nuevas generaciones: José Ropero Alsina, a mano izquierda, y a mano derecha, Jorge Humberto Serna Páez. Y la mujer no podía faltar, a mano derecha, doña María Jaramillo Madariaga, poetisa, falleció en Medellín, y a mano derecha, doña Tela García Núñez, novelista y cuentista. En la parte superior, doña Felisa Carvajalino. Sigue la profesora y escritora Miriam Marchena y su hija Jaifa Numa, periodista, y en la parte de abajo, la escritora, catedrática universitaria y cantante Marina Quintero.
quien reside actualmente en la ciudad también de Medellín. La fotografía en blanco y negro es Marina Quintero. Y entre otras cosas también es experta en vallenatología y asiste con frecuencia al Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. Y los grupos de escritores ocañeros. Ahí en la parte superior, cuando nos reuníamos en la Feria del Libro con la Asociación de Escritores de la provincia de Ocaña y sur del Cesar, a la derecha un acto celebrado en el Templo de San Francisco con una guitarrista ocañera, y abajo, a mano izquierda, están posando para la foto varios escritores ocañeros. Ahí vemos de derecha a izquierda, está en la fotografía el periodista Julio Sepúlveda, sigue Mario Javier Pacheco, Osvaldo Carvajalino, Jorge Serna, nuestro amigo Piconi, sentadas, Maye Santos y la profesora Miriam Marchena. Y en el recuadro, en la parte de abajo, los poetas jóvenes que ya comienzan a incursionar con éxito en la poesía local en uno de sus encuentros. Esta fue la última fotografía que se tomó del último, la última actividad, un homenaje que se hicimos a los poetas nuestros, a los escritores, el Día de la Poesía. Entonces quisimos destacar desde el Museo de la Gran Convención esos escritores locales que son tan importantes. Buenos los apuntes de doña Gloria de Álvaro con relación al cable. Dice que no ha debido terminarse, lamentablemente la falta de óptica pues lo terminó. Y don Álvaro, en las ciudades del eje cafetero se conservan vestigios del cable como testimonio de una época pujante. Imagínense ustedes lo que hubiera sido el cable aéreo hoy en día. Es decir, un atractivo turístico para cruzar todos esos abismos que hay sobre la cordillera oriental hasta llegar a Gamarra. En esta fotografía se aprecia, aquí sí, de izquierda a derecha, Osvaldo Carvajalino, Luis Eduardo Páez, Johnny Sánchez, Jesús Alonso Velázquez Claro de la Playa de Belén, Jorge Carreño, Miriam Marchena, un escritor de Tibú, José Orlando Blanco de Aguachica y Sidifredo Borilla de Ocaña. Y llegan los músicos, porque la música también ha sido proverbial en toda nuestra región de Ocaña. Semillero de músicos en la Playa de Belén, en los corregimientos de Pueblo Nuevo, Otaré y Buenavista. Y alguien decía con mucha certeza que en la región de Ocaña no había casa donde no hubiese alguien que cantara, que declamara o que tocara un instrumento musical. Y en efecto, esa tradición se ha mantenido a través de muchísimos años. Y hoy todavía sigue manteniéndose entre las nuevas generaciones, incluyendo ya esos nuevos aires que han llegado de fuera, como el vallenato, pero todavía sigue la juventud ejecutando instrumentos y componiendo, y algunos de ellos con gran fortuna, como en el caso de Jesús Clavijo Solano, que perteneció a la Sinfónica en Bogotá, Gustavo Quinn, los hermanos Baene, bueno, muchos músicos nuestros que han tenido y tienen todavía figuración nacional. Ahí vemos en la fotografía, la primera, la fotografía en blanco y negro, Julio R. Jacomeniz. Sigue en la parte superior Rafael Contreras Navarro y abajo Memo Lemus, Carlos Guillermo Lemus Sepúlveda, que fue una de las glorias también de la música nuestra. Jesús Clavijo Solano, a mano derecha Carlitos Carrascal, y en la parte inferior el trío Piraligua, compuesto por Gustavo Arévalo, Carlos Navarro y Efraín Jacome.
dieron también, hicieron sus aportes en su momento, la década más o menos de los años 70, a la música regional. Ahí vemos en la parte superior Gustavo Quinn y los hermanos Baene, la primera foto en la parte superior. En la segunda, Flaminio Molina, autor y compositor experto en el tiple. Abajo, a mano derecha, el grupo Armonía 3, que será justamente el que estará amenizando la sesión solemne de la Academia el próximo 14 de diciembre. Y a mano derecha, en la parte de abajo, la banda municipal, justamente cuando ganó en Paipa el concurso nacional de bandas bajo la dirección de Carlos Guillermo Lemus Sepúlveda. Y en los pequeños recuadros, algunas carátulas de las obras musicales, de los CDs lanzados por Alfonso Carrascal, Mauricio Uribe, Jeffrey Damián Morales, Marjorie Arévalo, Alejo Navarro. Son muchísimos, apenas estamos mostrando algunos. El trío Acaritama, otra de las agrupaciones que hizo historia aquí en nuestra región, compuesto por Toli Claro al centro. En la parte de atrás está Gustavo Quinn, Chema Páez, y abajo al centro Toli Claro, y a mano derecha García. Ese trío tuvo incluso la intervención en un momento determinado del mismo Carlos Carrascal. A mano derecha, arriba, Mauricio y Saúl Calle Álvarez. Abajo, el mariachi Son de América, de los muchos mariachis que hay en Ocaña. La dama que está al centro es la cantante Yolandita Pérez, y al final el doctor Jesús Neira Quintero, quien ya es miembro de nuestra Academia de Historia de Ocaña, porque también es escritor y ha tenido una figuración internacional interesante. Y ahora nos vamos en este recorrido para las artes plásticas, también muy importantes. Muestras de las artes plásticas en Ocaña desde la época de la colonia. Ahí vemos en la imagen el monograma de la Virgen, allá en una de las piezas de los salones de exhibición del Museo Antón García de Bonilla, y a mano derecha el retablo, uno de los retablos que se encuentra en la iglesia de San Francisco, también de la época colonial. Dos joyas de las artes plásticas de la colonia aquí en Ocaña. Cosecheros de anís, una plumilla del pintor Carmelo Fernández, venezolano, en la época de la Comisión Coreográfica 1850. Damas de Ocaña. Ahí miren ustedes los tipos raciales que reflejó también Carmelo Fernández, que es autor de 4 plumillas sobre Ocaña. Pueden ustedes ver ahí el tipo blanco, el afrodescendiente y el mestizo en esas damas que vemos allí en esa imagen. Eusebio Posada, de los pintores más representativos de Ocaña, don Eusebio Posada, fallecido en una de las epidemias de fiebre amarilla, que dejó plasmadas en sus obras muchos parajes de Ocaña y de su antigua provincia. Y recordará don Álvaro Claro que también hay una de la playa de Belén, hay varias de Río de Oro, de Convención, del Carmen, de La Palma, Oyacarí. Fue una de las personas que logró reflejar la provincia de Ocaña a través de sus plumillas, y también incluyó varias vistas de la capital de la República en aquel entonces.
La fotografía grande, el pintor Jorge Rivero Salcedo, a su lado Adolfo García de la Rosa, ya fallecido, y doña Julieta Quintero. Y arriba, a mano derecha, doña Magola Numa de Peñaranda. Estos son, digamos así, que los pintores más representativos, incluyendo al maestro Jorge Riveros, que veíamos anteriormente. La parte superior de izquierda a derecha, Noé León, el primitivista, sigue don Martín Quintero Pacheco, y sigue Eugenio Álvarez Quintero, y abajo, el más joven, Edgar Silva, y lo sigue Fernando Villas, todos ellos ya desaparecidos. Miren, una de las obras del primitivista Noé León. Esos cuadros se encuentran en las galerías más importantes de Europa y los Estados Unidos, y en América también, incluyendo pues lógicamente Bogotá. En Ocaña lamentablemente no hay ni una sola obra del maestro Noé León. Esta es un óleo del maestro Luis Navarro, que fue tal vez de los pioneros de la pintura del paisajismo y el realismo aquí en la región de Ocaña. De familia de Pueblo Nuevo. Una de las obras de Jorge Rivero Salcedo, quien tiene incluso página en Facebook y cada rato está mostrando sus avances significativos en la pintura latinoamericana. Miren que los motivos son de la época prehispánica, y eso lo ha venido manejando él en obras de gran formato desde hace rato. También es escultor. El maestro Riveros nació en el corregimiento de La Ermita. Ya los pintores nuevos, arriba en la fotografía blanco y negro, Henry Lobo Quintana, sigue Jairo Rincón, y luego Fidel Serrano Álvarez, y abajo Julieta Quintero, Efraín Soto y Carlos Fernando Carrascal, ya son más contemporáneos. En la parte superior, una obra de Napoleón Vargas, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. En la parte de abajo, a mano derecha, izquierda, una obra de Henry Lobo Quintana, también egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Y al final, a mano derecha, la imagen de Noemí Esperanza Vega Manzano, con una de sus obras. Ella también es egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Ahí tenemos 3 pintores jóvenes de gran reconocimiento nacional. Y llegan los eventos importantes que se hacen aquí, y en el caso de la Semana Santa también es de general ocurrencia en toda la antigua provincia. La Semana Santa siempre ha sido muy bien recibida y muy bien conmemorada y festejada por el pueblo católico de todas nuestras poblaciones aledañas a la ciudad de Ocaña. Este es el retablo mayor de la Catedral de Santa Ana, restaurado en tiempo relativamente reciente por el maestro José Miguel Navarro Soto, una verdadera joya del arte colonial. El desfile de los genitores, que comenzó a aparecer en las calles de Ocaña en el año de 1959. Se ha destacado allí se muestra la belleza de la mujer ocañera. Ahí vemos, por ejemplo, estas amazonas, se llama esta comparsa, donde se muestra la belleza de la mujer ocañera y la riqueza cultural en materia de artesanías, de danza, de música, de festejos. Saludamos a doña Andrea Navarro Figueroa, allá en el Museo de la Gran Convención de Ocaña. Ya dentro de poco estará este desfile de los genitores en las calles de Ocaña. Esperamos que toda la gestión que ha hecho doña Marta Pacheco en la capital de la República y ante la gobernación del departamento y la alcaldía, pues tengan su resultado como debe ser, para que no haya esos traumatismos que por lo regular se presentan cada vez
que sale el desfile porque no se ha logrado incluirlo en la lista indicativa de patrimonio cultural de la nación. Festejo de la Virgen de Torcoroma, multitudinario como todos los eventos de la época colonial. Festividad de la Santa Cruz, también de la colonia. Barrios de la Costa y el Tejarito. Festividad de Jesús cautivo. Ahí lo vemos recorriendo algunas calles de Villanueva. Y la gastronomía, que no puede faltar en este inventario rápido de Ocaña, de su patrimonio, de su historia, no puede faltar lógicamente la gastronomía. La arepa sin sal y con pellejo es una herencia de la época prehispánica y se consume en toda la provincia de Ocaña. Las barbatuscas, también de origen prehispánico, se dan para la época de la Semana Santa. En la dulcería, los mantequillados, ¿quién nos recuerda esos deliciosos mantequillados que todavía se siguen haciendo en Ocaña? El ajiaco de frijol villordio. ¿Recuerdan aquel frijol pequeñito que se vende en la plaza de mercado y en muchos establecimientos y que tiene un origen también de la época prehispánica, porque el frijol fue uno de los elementos que se cultivaban a la llegada de los conquistadores españoles, según el informe que tenemos del año de 1578. Y aquí está sofisticado el ajiaco de frijol villorrio. Y la flora, la fauna y el paisaje, maravilloso también en toda la región. Este es un ejemplo de una variedad de Epidendrum ibaguense, llamada por aquí, por estos lares, orquídea enana, y que se da silvestre en todas nuestras poblaciones. Yo recuerdo también, Álvaro, allá en la playa de Belén, que hay de variadas coloraciones, porque tiene una riqueza de color extraordinaria, y los encuentra uno a la vera del camino de las pequeñas vías que conducen a los corregimientos. Aquí en Ocaña está hacia el Agua de la Virgen, hacia la pradera. Por todas partes se encuentra este Epidendrum ibaguense. Las famosas jujamas, llamada en otro lugar de Colombia mararay, una palmera espinosa que da esos pequeños coquitos que en nuestra época de jóvenes pues solíamos consumir. Todavía se conservan varias de estas palmeras, aunque están en vías de extinción. Las famosas ciruelas cocotas, originarias de Centroamérica. A Ocaña llegaron desde Costa Rica. Allá hay unas, esto es un trabajo artesanal de doña Margola Numa y Clemencia Patiño, donde se ven las pomas rosas y algunas ciruelas cocotas. Un trabajo bellísimo de artesanía. Las guayabitas arrayanas, también de gran aceptación por las gentes de la región. Para el sendero tradicional del Agua de la Virgen hacia los cerros de Ocaña, estas guayabitas arrayanas se dan también silvestres, igual que las guayabas cimarronas, dulces y agrias, y son de muy grato sabor para todas las gentes. Las flores exóticas. Ahí vemos a mano izquierda dos flores silvestres exóticas que se dan en el corregimiento de Pueblo Nuevo. A mano derecha, el oncidio y una variedad en morado del Epidendrum ibaguense. No pueden faltar las famosas cebollitas,
que se cultivan en la playa de Belén y en Ábrego y se comercializan aquí en Ocaña. Hoy en día, con los problemas que sabemos por el contrabando, pues su cultivo ha tenido bastantes inconvenientes. Y la avifauna, ahí vemos en la parte superior el famoso hormiguero Pico de la Hacha, que se encuentra en la reserva de Tórcoro, allá cerca del santuario de la Tórcoro. Cangrejos en el pozo de la Juleca. Y el paisaje cultural, que es uno de los atractivos más lindos que tiene la región de Ocaña. El paisaje cultural, porque ese paisaje cultural nos muestra la riqueza de la naturaleza que muchas veces no apreciamos debidamente. Hoy en día, gracias a una ley o a un decreto del Ministerio de Cultura, ya el paisaje cultural se incorporó al patrimonio cultural general de Colombia. Ahí vemos en la parte superior, puente sobre el río Tejo, a mano derecha el río Algodonal, y en la parte de abajo también otro sector del río Algodonal, cercano al punto denominado San Luis. Los estoraques de la playa de Belén y las piedras negras en Ábrego, dos paisajes culturales importantísimos, sobre todo en el caso de los estoraques que recordamos es el área única natural de Colombia, área única natural de los estoraques, un punto de atractivo de turismo internacional. Y destacamos la Academia de Historia de Ocaña en sus 87 años ya de fundación. Ahí vemos algunas imágenes de nuestras sesiones. El Archivo Histórico de Ocaña, que contiene fondos que van desde el año de 1576 hasta 1930, abierto a la consulta de la población y a los investigadores nacionales y extranjeros que acuden de vez en cuando a consultar esos fondos tan valiosos que tenemos allá, que son de toda la provincia, entre otras cosas. Imágenes del archivo. El Museo de la Gran Convención de Ocaña. Tenemos las visitas guiadas hechas por nuestra monitora educativa y cultural, Andrea Navarro Figueroa. Apreciamos mucho, por ejemplo, que los colegios envíen a sus jóvenes, a sus niños, para que puedan complementar el trabajo que se hace en el aula de una manera directa, saliendo de las cuatro paredes del aula, puedan apreciar esa historia viva que tiene Ocaña en los museos, en sus calles, en sus parajes, que es lo que siempre recomendamos desde el museo y desde la academia, a los profesores, a los docentes, saquen a los estudiantes, llévenlos a los sitios donde pueden aprender más historia y más patrimonio cultural que en los mismos libros. Ahí tenemos una de esas visitas guiadas por Andrea Navarro Figueroa. Una de las tertulias de los miércoles, lecturas ocañeras. Todos los miércoles llevamos a cabo esta actividad. La exposición temporal Ocaña, otros patrimonios, que está todavía expuesta. Taller para los niños, también dirigido por Andrea Navarro Figueroa. Cine en el museo. Es otra de las actividades que se ha venido desarrollando en el Museo de la Gran Convención, gracias en primera instancia al material fílmico de los cineastas ocañeros, Miguel Páez y un joven de apellido Franco, que son los que nos han mostrado, y también de la década de los años 90, en la película Casa Tomada, que fue un trabajo hecho por
estudiantes en aquel entonces de la Escuela de Bellas Artes, del taller de audiovisuales, y también se presentó en esta ocasión. Hemos presentado también documentales sobre medio ambiente, documentales enviados por RTBC, nuestro querido amigo Silva, Jaime Silva, nos mandó material también para mostrarlo en estas actividades. Y la última presentación que hicimos de cine en el museo fue de un ciclo de películas cubanas, que con eso cerramos el año 2022, el año entrante. Estaremos nuevamente reviviendo cine en el museo. Y los vigías del patrimonio cultural, Asociación Juan Crisóstomo Pacheco Zúñiga, el trabajo que han venido realizando como promotores del patrimonio, como gestores. Por ejemplo, la columna de la libertad de los esclavos fue un trabajo hecho por gestión de los vigías del patrimonio cultural. La restauración del Museo Antón García de Bonilla y sus colecciones, así como algunas obras del Museo de la Gran Convención, también fueron obras de la Asociación Juan C. Pacheco. La publicación reciente de Calles de mi Tierra, también una recopilación interesante sobre el desarrollo urbanístico de Ocaña, también fue producto de esta asociación. Esa es una de las imágenes donde podemos apreciar la presentación que se hizo de Calles de mi Tierra en el auditorio de la Academia de Historia de Ocaña. Ahí están imágenes de algunos vigías del patrimonio, unos ya no están. Y Ocaña, no nos hemos dejado doblegar por la violencia ni las adversidades. Primero, la llegada de Pablo Morillo en el año de 1816 a Ocaña, que significó la muerte de muchísimos de nuestros patriotas, entre ellos doña Agustina Ferro, don Miguel Pacheco en el sitio de Pavés, en Ábrego, muchos fusilados en la plazuela de San Francisco y los otros en la Plaza Mayor de Ocaña. Ahí tenemos la imagen de Pablo Morillo y a su lado un indulto que él supuestamente concedía para aquellas personas que entregaran a los patriotas o armas. Pues por supuesto eso parece que nunca resultó, porque no tenemos constancia histórica de que los ocañeros hayan delatado a otros patriotas. La guerra de los 1000 días también azotó de manera terrible a nuestra ciudad. Somos un pueblo alegre, altivo, orgulloso y trabajador. Y celebramos jubilosos nuestro aniversario 452. Para este cumpleaños esperamos que retornes a tu patria chica, que te espera con los brazos abiertos, y una arepa con pellejo rellena de queso. Para todos los ocañeros que están por fuera y que aún no han llegado a la ciudad. Pero no debemos olvidar nunca, en esta alegría de la conmemoración de los 452 años de fundación de Ocaña, nunca debemos olvidar los problemas que tenemos, porque los cumpleaños no solamente son para celebrar con alegría a través de la música, de los espectáculos, etcétera, sino también una ocasión propicia para la reflexión. Lo que fuimos, lo que tenemos, como lo hemos venido mostrando en estas diapositivas, el valioso acervo patrimonial, la riqueza natural que tenemos en Ocaña y en toda la antigua provincia, pero también los problemas graves que nos afectan. Y sobre esto es necesario recordar, en medio de la fiesta, en medio de la alegría, esos problemas que son muchos de ellos muy antiguos. Por ejemplo, una violencia que no ha cesado. Siguen operando los grupos guerrilleros en la zona del Catatumbo, siguen extorsionando a los comerciantes del mercado y del Dulce Nombre,
siguen causando dolor en las familias con los secuestros. Ese es uno de los problemas que no debemos olvidar. Como tampoco debemos olvidar la falta de articulación entre el centro de Ocaña y la periferia, y la articulación con el sector rural, que no existe. Y esa es una labor en la cual deben estar comprometidas las autoridades municipales y las instituciones que tienen poder económico para hacer ese tipo de articulación. No debemos olvidar que las vías están en muy mal estado. Todas nuestras carreteras secundarias, terciarias, caminos entre corregimientos, entre veredas, eso está en muy mal estado, lo cual impide la dinámica comercial e incluso llega a generar el grave peligro, como ha venido ocurriendo ya, de accidentes fatales por no arreglar esas vías. Estábamos oyendo hace poco que va a haber una nueva reunión con el presidente Gustavo Petro en el área del Catatumbo. Ojalá que entre las peticiones vuelvan a recordarle al señor presidente. Lo mismo hacemos desde aquí, al presidente y al gobernador del departamento, que se ha hablado mucho de que van a atender las vías, pero hasta el momento no hemos visto nada. Llevamos muchísimos años, toda la provincia de Ocaña lleva muchísimos años de estar esperando las promesas oficiales para arreglar las vías. Y lógicamente, donde no hay capacidad de penetración de los vehículos, no hay posibilidad de sacar o llevar carga ni víveres, donde es un riesgo incluso para la persona desplazarse hacia esos municipios. Pues lógicamente que el progreso no puede llegar de la forma como uno quisiera. Falta de gestión de nuestra dirigencia política, tampoco debemos olvidar eso. Bueno, algunos han hecho alguna cosa, pero falta gestión. Faltan voces, cantantes, voces que exijan en el Congreso de la República y que exijan al alto gobierno atención para nuestra región. Eso tampoco lo debemos olvidar nunca. Y finalmente, porque hay muchos problemas más, pero finalmente, deficiente inversión en educación y en cultura. Lo dijimos ya en anteriores intervenciones. Si no se hace una inversión cuantiosa en educación y en cultura, de nada valen las obras materiales, de nada valen las carreteras, los edificios, los parcheos, porque lo que hay que arreglar primero es la mentalidad de la gente, que la gente vuelva a adquirir compromiso con su tierra, que la gente de toda la provincia de Ocaña recuerden que sus respectivos municipios requieren atención en primera instancia de los mismos ciudadanos. Los ciudadanos deben preocuparse, amar, querer, conocer su tierra y exigir a las autoridades de turno la solución de los grandes problemas que atraviesa toda el área. 14 de diciembre 1570-2022, 452 años de historia, cultura y tradiciones. ¿No te parece que sería hermoso volver a Ocaña y disfrutarla? Y ponemos esta imagen final del pesebre para recordar que en la Navidad esta bellísima tradición que proviene de el mismo origen de Ocaña y todas las poblaciones no debe acabarse nunca. Con esto damos por finalizada esta presentación, esta charla del viernes hoy, dedicando con amor, con afecto a nuestra tierra y a toda la región de Ocaña, dedicándole unos minutos para que miremos lo que tuvimos, miremos la evolución en materia de artes, de letras, de patrimonio cultural, nuestra riqueza de patrimonio natural. Que recordemos eso muy bien, que tenemos todo en la mano para ser una región
próspera en el nororiente colombiano, pero hay unos factores perturbadores que nos lo impiden. Recordar y reiterar el compromiso de cada ciudadano con su respectivo municipio y hasta donde podamos tratar de coadyuvar en que las cosas se mejoren. Les agradecemos a todos su atención. Nos vemos, si Dios quiere, en 8 días y les recordamos que el próximo miércoles 14 de diciembre a las 10 de la mañana será la sesión solemne y pública de la Academia de Historia de Ocaña, conmemorativa de los 452 años de fundación, allá en el complejo histórico de la Gran Convención de Ocaña. Muchas gracias a todos nuevamente y nos vemos dentro de 8 días.